Acompáñenme al segundo libro de Reyes, capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria. Yo te digo, importa cómo vivas tu vida, porque puede llegar un momento en que necesites poder decir: Señor, solo recuerda que amaba tu casa. Te amé. Yo no fui una persona perfecta, pero mi corazón te buscaba. Observen lo que él ora. Su vida está en juego. Ha recibido una sentencia de muerte. Y él dice: te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano al tercer día, subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: esto es muy importante, tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Se había desatado una infección, la llamaríamos séptica, y todo su cuerpo se estaba muriendo, no hay duda, era muy grave. Me encanta esto fortalece la fe de alguien que quizás enfrenta algo y está pasando por un tratamiento ahora mismo. Dios pudo haber hecho el milagro que iba a hacer sin medicina, pero Dios dijo: voy a usar medicina. Se lo dijo al profeta. Es muy espiritual cuando Dios le dice a un profeta: usa higos en ese, divieso y lo sanaré. Así que no pienses que no usas la fe si recurres a los médicos. Demos gracias a Dios por los médicos y por quienes pueden ayudarnos. Dios puede hacerlo todo por sí mismo, pero Él elige usar medios y caminos, y hagas lo que hagas, mézclalo con fe, y sabe que en última instancia el gran médico es Jesús, y Él puede hacerlo de cualquier manera. Cantamos una canción en la iglesia: puedes bendecirme de la manera que quieras. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Ahora entiende que para que eso sucediera, Dios tuvo que detener todo el universo y retrocederlo 10 grados. Y me encanta que Él haya dejado que Isaías o Ezequías decidieran: puedo hacerlo al frente, hacia adelante, o puedo acelerar el tiempo, o puedo retroceder el tiempo. Así de impresionante es nuestro Dios, te lo digo, todopoderoso. Y él dijo: lo más difícil sería para él hacer que la sombra retrocediera 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. En el reloj de sol sabían que Dios lo había hecho retroceder. El reloj de sol era la forma antigua de cómo ellos sabían la hora, y Dios lo hizo retroceder 10 grados. Ezequías dijo: ¿cómo lo sabré? ¿Cómo lo sabré? Dame una señal. Y Dios dijo: puedo revertirlo. Quiero predicar hoy sobre que Dios puede revertirlo. Y que retroceda 10 grados. Revertiré el tiempo. Volveré atrás en el tiempo y haré una sanidad para ti, Ezequías.
Ezequías estaba enfermo de muerte. Eso significa que iba a morir. Y estaba en su casa, en su cama. No estaba bien. Y fue en ese momento, después de que el profeta le dijera, pon tu casa en orden, vas a morir. Lo que significa que prepare todo. Asegúrate de que tu heredero esté listo para tomar el mando. Y el problema era que no tenía hijos. No tenía hijos. No tenía hijos que ocuparan el trono. Y Ezequías, al salir, comenzó a llorar. Estaba destrozado. Estaba desesperado. Y la Escritura decía, en medio del patio el Espíritu de Dios habló a Isaías el profeta y dijo, da la vuelta y regresa y dile al rey que ponga higos en la herida y yo lo sanaré. Voy a contraer la infección, esta enfermedad que ha tomado el control de su cuerpo por completo e infectado cada parte de él. Y haré retroceder el reloj de sol de Acaz. Acaz era el padre de Ezequías. Esto es muy importante. Haré retroceder el reloj de sol 10 grados y le daré la única vez en la Biblia que Dios le dice a alguien cuánto tiempo vivirá es esta. Él dijo, le daré 15 años más. Acaz fue un rey muy malvado. El padre de este hombre que recibiría esta sanidad era tan malvado como el que más. La Escritura decía que él era muy malvado. Adoraba ídolos falsos en cada campo verde. Sacrificaba bebés en altares a dioses demoníacos. Hizo que sus propios hijos pasaran por el fuego en sacrificio humano. Este rey de Israel se volvió tan vil y tan malvado que la Biblia dice que consultaba a brujas y practicaba la hechicería y el ocultismo. Todo esto se dice cuando lees sobre Acaz. Acaz estaba muy interesado en el ocultismo. Le interesaban mucho las religiones de las zonas que conquistaba, de donde traía todos sus ídolos y todas sus formas de adoración, incluido el sacrificio humano. Lo aprendió de la cultura asiria de ofrecer niños y lo llevó de regreso a su nación. Es realmente asombroso que Ahaz cayera tanto y llevara a la nación tan lejos. Y la Biblia dice que cuando fue a Asiria para capturar, notó en uno de sus templos paganos que tenían este hermoso altar. Era espectacular, estaba hecho de bronce y oro y le encantó. No se parecía al antiguo altar que se había transmitido de generación en generación, desde el tabernáculo de Moisés hasta donde estaba en Israel. Y lo comparó y dijo, no quiero ese viejo altar, es anticuado, está pasado de moda. Esta cosa es hermosa. Este altar es un gran altar y voy a sacar el viejo altar del templo y voy a poner uno hermoso, grande, llamativo, magnífico, un gran altar vistoso para que toda la gente lo vea. Y ofreceremos sangre de animales a sus dioses y a todos los dioses que queramos adorar. ¿Puedes entender cuán al revés estaba esto? Puso en la iglesia, sacó el altar antiguo. Él lo quitó, quería reemplazar el viejo altar. Solo quiero predicar por un momento que no hay nada más grande, ni nada mejor, ni nada más lindo que pueda reemplazar el altar. No me importa que la iglesia moderna diga que ya no necesitamos eso, que solo podemos sentarnos en un taburete, hablar un poco y que todos se vayan. Creo en los llamados al altar, creo en la convicción a la antigua. Aleluya. Creo en ver a los hombres derrumbarse y llorar. Los hombres grandes y musculosos con tatuajes se encuentran en la presencia de Dios y eso derrite su orgullo y se levantan y salen al pasillo y dicen, no soy el hombre que quiero ser. Dios, ¿me cambiarías?
Te digo, no necesitamos una nueva iglesia llamativa para presentar a las personas y hacerla más atractiva para ellos. Necesitamos un altar de arrepentimiento a la antigua donde podamos venir y si estás mal, ven entre lágrimas. Ven al banco de los afligidos, como solían llamarlo, llorando y arrepintiéndote, y Dios no te rechazará. No quiero nada más lindo que el arrepentimiento. Amén. Quiero un dolor piadoso y lágrimas. Quiero una convicción a la antigua. No debemos reemplazar el altar. Te digo, me alegro de que en Rocky Mount, Carolina del Norte, cuando era adolescente, algo me atrapó en esa pequeña iglesia en el norte de Rocky Mount. Te digo, estaba relajado y corría con mis amigos y hacía cosas de las que mis padres no sabían nada. Pero te digo que el domingo por la noche algo se apoderó de mí y escuché una voz dentro de mi cabeza decir, levántate ahora mismo. Yo dije, Señor, no es el llamado al altar del predicador. Dios dijo, esto es todo. Si no te levantas y caminas por ese pasillo, te voy a pasar por alto. Y me sentí temblando, me levanté. Mis amigos me miraron y caminé por el pasillo en medio de esa canción. Oh, aleluya. Caminé hasta el altar, entregué mi corazón a Jesús y nunca he mirado atrás. Oh, alguien grite conmigo sobre un altar de arrepentimiento. Arrepiéntete. Si has estado. Necesitamos ese arrepentimiento. El arrepentimiento te lava, te purifica, te hace nuevo otra vez. La Biblia decía que lo siguiente, una vez que pasabas el altar, ahora tiene una cosa grande y llamativa que no es nada, y luego llegarías a la fuente de bronce. Y la fuente de bronce era una piscina larga de agua, y estaba altamente exaltada y elevada. Y la Biblia dice en 2 de Reyes 16 que él quería bajar. Dijo, quiero que bajen, quiten los paneles de los lavacros. Y quitó el mar de bronce. Eso es, esto grande. Es donde los sacerdotes se lavaban. Y el mar es un tipo de bautismo en agua bajo el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Y lo puso en el pavimento. Estaba muy arriba, pero bajó el tanque de bautismo. No es para tanto, no es tan importante. Solo elígelo como un accesorio del auto. Eres salvo por la sangre de Jesús. Y no te preocupes, bajemos ese asunto del bautismo en agua. Lo siento, no hay rociado de nadie en la Biblia. Juan el Bautista bautizaba en agua. Jesucristo bautizaba en agua. Todos los apóstoles bautizaban en agua. Y si tu orgullo dice, quítalo, no creo que sea tan importante. Esa es tu opinión. ¿Vas a seguir tu opinión o la opinión de Dios? Porque Dios dijo, una vez que seas salvo, te ordeno que entres en ese tanque frente al mismo mundo en el que antes bailabas, gritabas y te divertías. Quiero que te levantes y no te avergüences del Evangelio de Jesús. Diles a tus amigos, a tu ex, a tus enemigos, a todos los que se burlan, he muerto, el viejo hombre ha sido sepultado y soy una nueva creación en Cristo. Que alguien grite si cree que hay poder en el bautismo en agua. Aleluya. Los pecados son lavados. Jesús dijo, debes nacer de nuevo por el Espíritu y el agua. Así que si eres demasiado grande y demasiado listo para bautizarte en agua, amigo, voy a llamar a mi amigo para que venga y lo haremos en mi piscina. Bueno, no digo que no puedas. Si es todo lo que tienes, servirá. Pero no es algo que no sea reverente, ni es algo que no sea santo, y no es algo que sea solo una clase de ritual estúpido. Este es un mandamiento del Señor Jesucristo, y vivimos en una generación que ha rebajado el bautisterio.
Y cientos de personas se sientan en una congregación y nunca han obedecido el mandamiento de Jesucristo ni su ejemplo. Él era el Cordero de Dios y le dijo a Juan, quiero que me bautices. Aleluya. La Escritura decía, y esto es algo extraño a menos que entiendas su significado, que Acaz él quitó el día de reposo. Una traducción decía, la cobertura. Cobertura. ¿Qué es eso? Quiero decir, él va y ve otros templos y dice, tenemos esta cobertura se llama la cobertura del día de reposo. Reposo significa descanso. ¿A qué se refiere eso? Creo que él cambió el altar. Él cambió la importancia del bautismo y la purificación, el lavado del agua de la palabra. Y luego quiso quitar la cobertura de paz y descanso. Creo que eso habla del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús dijo, id y esperad en el aposento alto hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y Jesús mismo fue lleno del Espíritu Santo y todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban en el aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo. María, la madre de Jesús, dice su Biblia, estaba en ese aposento alto. Ella estaba allí y fue llena del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y se convirtió en un día de reposo, se convirtió en un descanso. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo está asociado con el descanso y la paz? Porque las Escrituras dicen, Jesús dijo en Juan 16 y en Juan 14, cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, Él los guiará y les mostrará todas las cosas. Y luego Él dice, y yo rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador. Y esto lo dijo refiriéndose al Espíritu Santo, el bautismo, el agua viva. ¡Aleluya! Él hablaba del Espíritu Santo, pero quizás la escritura más reveladora se encuentra cientos de años antes del día de Pentecostés en Isaías capítulo 28. Con labios tartamudeantes y en lengua extraña hablaré a mi pueblo, y este será el reposo con el cual, ¿qué cubría el día de reposo? Un descanso. Este será un descanso para los cansados, para que descansen. Este es el refrigerio. Solo quiero predicarles esta mañana que hay un lugar en Dios que, si no han experimentado, el enemigo quiere eliminar, pero no hay nada como el bautismo en el Espíritu Santo, el gozo que Él trae, el descanso que Él trae, la paz que Él trae. Con labios tartamudeantes, escuchen la descripción gráfica. Sabrán que les ha tocado cuando, con labios tartamudeantes y en lengua extraña, hablaré a mi pueblo, cumpliendo esa profecía en el capítulo 2 de Hechos en el día de Pentecostés, y está disponible para nosotros en este día. Pero el enemigo quiere minimizar eso. Solo quiero decir que el Espíritu Santo es el Consolador. Solo quiero decir que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Solo quiero decir que el Espíritu Santo es el bautismo de fuego. Solo quiero decir que el Espíritu Santo es el viento recio. Déjenme decirles algo. Él usa viento y fuego para describir al Espíritu Santo. Viento y fuego. Viento. Hombre, anota esto es bueno, gracias Señor. El viento reorganiza las cosas, el fuego cambia las cosas. Algunas cosas en tu vida necesitan ser cambiadas por completo, no necesitan ser como son, necesitan ser fundidas. El fuego cambia las cosas. El viento, si atrapa tus sillas de terraza ahí fuera, las reorganizará. Y a veces necesitas el viento para reorganizar las cosas y a veces necesitas el fuego para cambiar las cosas. Pero, les digo, cuando Él venga, vendrá como viento y vendrá como fuego. Aleluya. Y tengo hambre de eso en esta mañana de domingo. 100 personas que hayan sido llenas del Espíritu Santo, pónganse de pie y digan, cámbiame y reorganiza todo en mí que quieras reorganizar.
Vamos, aplaudan y digan, lo necesitamos, necesitamos el altar, necesitamos la obediencia del lavado de la palabra y necesitamos al Espíritu Santo. Muy bien, siéntense, ya casi termino. La mesa de Acaz, el reloj de sol de Acaz. Es importante que ponga su nombre en él porque sé lo que hizo en su tiempo. Devastó a tu familia. Pero soy el Dios que puede hacer retroceder el tiempo. Soy el Dios que puede retroceder y lo haré. Joel 2 dijo, restauraré los años que las langostas, los gusanos y los saltamontes han devorado. La adicción en su familia se ha consumido años de un hogar feliz, años en los que algunos de ustedes no han conocido más que la maldición de generación tras generación de adicción, dolor, ausencia, abandono, divorcio y quebranto. Dios dijo, oye, cada vez que mires el reloj de sol de tu malvado padre Acaz en el patio trasero, quiero que testifique que puedo revertir la maldición, que puedo iniciar una bendición. Algunos de nosotros, todos nosotros tenemos una historia familiar que es vergonzosa. Dios puede hacer de ese testimonio el milagro de tu familia. Solo quiero predicarlo tal como el Señor me lo dio. Él dijo que puedo recuperar el tiempo que el enemigo ha robado. Alcohol, drogas, odio, disfunción, violencia, ira, maldiciones financieras, maldiciones generacionales, maldición de divorcio. El testimonio para la familia será que Dios lo revirtió. Y te convertirás y tendrás un milagro familiar. Dios es capaz de romper toda maldición, toda atadura, toda adicción. El reloj de sol de tu papá dará testimonio de lo que hice para restaurar los años.